minutos vamos a enlazarnos con el ex canciller y ex ministro de Defensa y además ex presidente también del Congreso, el doctor Luis González Posada, que lo veo ahí bastante bien. Un gusto verlo, señor doctor González Posada. Bueno, el primer tema es esta carta de los embajadores de Canadá, Francia, Australia y Colombia por el caso de los peajes. Una carta que envíen los embajadores que representan a los gobiernos, al Parlamento. Esas no son las formas diplomáticas, doctor González Posada. Así es, efectivamente, porque la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, es absolutamente clara en señalar que cualquier comunicación o contacto con un gobierno se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y no a través del Congreso de la República. Es el primer caso que conocemos que esto ha ocurrido. Yo no conozco ningún otro caso y yo no puedo pensar que es un simple error, entre comillas, diplomático, ¿no? Es un intento más bien de utilizar ese mecanismo que ellos saben bien por formación diplomática que no es el correcto para presionar al Parlamento para que adopte otra posición. Eso es lo que yo veo. He visto también que han pedido las disculpas correspondientes al canciller de la República y al Congreso, pero no se debió dar la sensación que tiene. Ahora, seamos suspicaces. Ahorita usted no es canciller, puede ser suspicaz como yo lo soy. Qué raro que el gobierno esté pues detrás de una demanda de inconstitucionalidad del tema de los peajes y que las embajadas manden una carta, ¿no? O sea, en política las coincidencias no existen. Claro, son coincidencias extrañas, pero también podría interpretarse en otra vía, ¿no? A favor del Parlamento, en el sentido que esa es una demostración de la injerencia de 4 países en asuntos de competencia interna del Perú, utilizando una vía ajena a la Convención de Viena, es decir, a los acuerdos internacionales. Correcto. Lo cierto podemos darle esas dos interpretaciones. Ahora, vamos a ver cuál va a ser el resultado del Tribunal Constitucional, que entiendo que ya va a votar esa causa. Pero realmente es extraño, nunca ha sucedido en el Perú, nunca, que yo recuerda, una comunicación de esa naturaleza, y quien debe responder fundamentalmente es el coordinador del grupo, es decir, Canadá. Canadá debe responder por qué se hizo esto. Correcto. Es muy difícil pensar que es un error, porque ese es el ABC de cualquier diplomático, ¿no? Correcto, así es. Bueno, ahora pasamos al plano internacional. Usted ha sido bastante duro con el presidente Donald Trump con respecto a que sus declaraciones pues, no han sido lo más satisfactorias para bajar las tensiones en los Estados Unidos. Yo hice una entrevista hace una semana exactamente a analistas en Estados Unidos. Decían, bueno, es que la cuestión racial, yo creo que hay varios componentes en esto, pero vamos primero al tema de Trump. De ahí vamos a ver qué hay detrás de estas movilizaciones. Hoy día se habló de que en Colombia también habría habido un acto de violencia policial contra una persona de raza negra, en México, y Colombia tampoco es un país en el cual podamos hablar de racismo. O sea, yo creo que se están enardeciendo las masas también y que alguien las está moviendo. Y tiene pues un incendiario, como usted lo describió, a este señor Trump en los Estados Unidos, que políticamente no es muy correcto. ¿Cuál es su visión al respecto? Mira, primero mi visión que en Estados Unidos hay una violencia estructural, natural. Y lo vimos, por ejemplo, en el año 1977, cuando se produjo el famoso gran apagón de Nueva York. Por causas naturales, se apagó la ciudad 24 horas. Y en esas 24 horas, un total de 1.616 tiendas fueron afectadas, centenares fueron saqueadas, 35 manzanas destruidas, 550 policías heridos, violaciones y 4.800 personas presas por saqueo. La gente, apenas se produjo el apagón, desbordó las calles, rompió vitrinas, entró a las tiendas y saqueó.
Y eso no es por racismo. Por eso yo decía, hay que analizarlo dentro de un contexto mucho más amplio, y hago esta referencia, entre otras muchas que debo hacer, señalando, sí, todavía no se ha disuelto el racismo en Estados Unidos, que hay abuso policial evidente, no solo en este caso, sino en muchos casos, y que todos estos temas pueden o deben ser corregidos, incluyendo la libre venta de armamentos de inmensa potencia, como hemos visto, por ejemplo, en los crímenes masivos que han habido en los colegios y universidades, que la gente va y compra fusiles, pistolas, se las entregan inmediatamente y con eso van y matan. Entonces, lo que ha ocurrido acá, desde mi perspectiva, es que un presidente, en un caso de esta naturaleza, primero me parece muy bien que censurara el vandalismo y que llamara delincuentes a quienes aprovechan una situación trágica para saquear tiendas, agredir a la policía, romper propiedades. Eso me parece muy bien, pero lo que ocurre es que le dio una carga muy fuerte al cego político. La Casa Blanca queda a muy poca distancia de la iglesia de Saint John. La conocemos, está muy cerca, es una iglesia que tiene 200 años o algo así, que llaman la iglesia de los presidentes. Esa mañana, Biden, el candidato del Partido Demócrata, se reunió con líderes de la iglesia, y el presidente Trump consideró necesario hacer un acto similar, movilizándose de la Casa Blanca a los 200 metros que queda la iglesia, para tomarse una fotografía en la fachada con una Biblia, además para repudiar actos de violencia que se habían producido en esa iglesia. Pero lo que sucede es que minutos antes de su desplazamiento, la policía dispersó violentamente y con gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos. Eso es lo que ha generado rechazo del obispo de la iglesia de San John, también del arzobispo de Washington católico, de líderes de todos los partidos políticos, inclusive del secretario de Defensa de Estados Unidos, que rechazó las palabras de Trump antes de movilizarse a la iglesia, en el sentido que podía movilizar a las Fuerzas Armadas. Esto le ha creado un gran problema porque proyecta un autoritarismo y un estilo violento que se acumula a otros poco temas, político, ¿no? Pues poco político como es el Poco muy político frontal, y muy agresivo. Así es. Porque mira, solo termino diciéndote, no es una novedad, yo creo que él en campaña se siente enardecido. En la campaña del 2016 acusó al presidente en ejercicio Barack Obama y a la candidata Hillary Clinton de haber sido los creadores del ISIS, de estos grupos terroristas musulmanes. Y en esta campaña llamó al presidente de Ucrania para que haga una investigación del hijo del candidato a la presidencia del Partido Demócrata sobre negocios que había hecho en ese país, sobre yacimientos gasíferos. Entonces, es un estilo enardecido, violento, cuando él ha debido mantener la calma y orientar a su país por la senda pacífica, que es lo que todos desean. Ahora, para ir cerrando, ¿por qué este contagio en México, esta alerta en Colombia? Ya vemos cómo los medios empiezan a rebotar este tipo de cosas. ¿Qué mano hay atrás? A ver, hagamos un poco de minería. Yo no creo que hay una mano que mueva eso. Yo creo que son acciones de reflejo de problemas que tienen, todos los países tienen problemas, ¿no? De expresión de racismo grande, chica, de abusos de la policía, etcétera. Entonces, esto ha movilizado a varios países, especialmente Europa, ¿no? Y en México, pues ya es una cosa impresionante, la cantidad de gente que ha matado a la policía, los abusos, los atropellos que cometen los ciudadanos. Entonces, todo este tema, en un mundo de la revolución de las comunicaciones, nos hace interactuar a todos, evidentemente ha sacudido el sentimiento colectivo y ha generado esas movilizaciones. Me parece que para bien, ¿no? Porque esas prácticas deben ser desterradas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor González Posada, y esperemos pues que bajen un poco las aguas y quienes tienen el encargo de los pueblos sean realmente, porque Bolsonaro también se ha puesto en ese mismo plan y eso hace a veces las cosas
difíciles. Bueno, vamos a ver qué pasa en la región. Sí, me quería decir algo. En el país, permíteme agregarte algo más. Nadie quiere desbordes sociales, nadie quiere abusos, pero estamos en una guerra. Y en una guerra tú la haces frente bajo dos columnas. Primero, integrando a la población y no segregando a la población, que es lo que yo no veo que hace el gobierno. El gobierno no integra lo mejor que tiene la colectividad peruana para enfrentarse a una guerra que debe encontrarnos unidos. Y segundo, hablando con la verdad, no engañando con curvas, terraplenes, martillazos, porque realmente la credibilidad se ha perdido. No creemos en circunstancias que sí sabemos, sin embargo, que mucha gente está ofrendando su vida. Han muerto 150, 180 policías, hay 5.000 infectados, las brigadas de médicos muertos son numerosas. Entonces, frente a una guerra, solamente hay dos columnas que la soportan: decir la verdad e integrar a la población en un objetivo común, que es hacerle frente a una guerra no contra un ejército, sino contra un virus invisible que está matando ciudadanos peruanos y causando destrucción y pérdida de empleo. Correcto, doctor González Posada, muchísimas gracias por su participación. Gracias, y Miguel. esperemos que las cosas regresen a su cauce normal en América Latina. Yo soy más perspicaz.